El mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón tiene por título: el test de la fe, la espera. El test de la fe, la espera. O sea que la espera es el examen que Dios nos da a cada uno de los hijos de Él. No sé en qué situación está usted con relación a la espera, pero el esperar no es agradable, se vuelve muy desagradable. Esperar, ¿qué es esperar? Esperar es quedarse en un sitio aguardando algo, que suceda algo o que alguien llegue. Eso podríamos definir qué es la espera. Los americanos usan la palabra ayer o yesterday para indicar que algo que debió de haber sucedido ya, tuvo que suceder ya. Y amados hermanos, la Biblia es el mejor libro en el cual prevalece este tema de la espera. Y este libro de la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el test de la fe es necesario en la vida de todo creyente. Se dice que Abraham tuvo que esperar 25 años para ver el cumplimiento del nacimiento de Isaac, la promesa que Dios le había dado de que iba a tener un hijo y que en ese hijo se iba a manifestar el poder de Dios y las naciones iban a ser alcanzadas. Amén. Esa es la promesa abrahámica. Se dice que José tuvo que esperar 13 años y en esos 13 años era un esclavo para poder llegar al cumplimiento del propósito de Dios cuando lo iba a llevar a la casa del faraón y a través de él el pueblo de Israel iba a ser preservado, la vida del pueblo de Dios. Se dice que Moisés tuvo que esperar 40 años para ser preparado y capacitado de acuerdo a lo que Dios había destinado para él. ¿Se acuerda que Dios permitió que él se fuera de Egipto? Lo preparó 40 años y lo volvió a traer a Egipto para usarlo como el libertador del pueblo de Dios que estaba en la esclavitud, en la cautividad. Jesús tuvo que esperar 30 años para poder llegar a la culminación de la realización de su ministerio, que solamente duró 3 años y medio. 30 años para llegar a un corto periodo de tiempo de solamente 3 años y medio. Si usted está en espera, tome ánimo, usted está en buena compañía. Hay un pasaje en Isaías que me hace pensar mucho en esto de la espera, pues la espera nos desgasta tanto física, mental, emocional y espiritualmente. Pero el profeta Isaías asegura que la espera en Dios nos da nuevas fuerzas. Por favor, veamos el capítulo 40 de Isaías y vamos a leer solamente 2 versículos, el versículo 30 y 31. Y dice así la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El esperar produce fatiga, cansancio y desesperación. Isaías pone el ejemplo de los muchachos y jóvenes que a pesar de tener tanto vigor y fuerzas, llega un momento en que la energía se les acaba y terminan cansados, fatigados, al punto de flaquear y de caer. Isaías, ¿verdad?, usa esto para enseñarnos, amados hermanos, que el cansancio de la espera tiene un efecto. Y el efecto que tiene la espera, yo lo he llamado ADD. Le he puesto ADD para que usted pueda entender mejor lo que el Señor nos quiere hablar. No vaya a salir diciendo, la hermana Nuri dijo que como yo estoy en una espera ya me dio el Attention Deficit Disorder. No, no estoy diciendo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es de que hay ciertos aspectos que produce el esperar. El primero de esos aspectos que ocurre en nuestra vida es la A de ansiedad. Y amados hermanos, la ansiedad se manifiesta en nosotros en un estado de inquietud, de zozobra o de agitación. La ansiedad nos hace perder la paz, nos hace perder, hermanos, la seguridad y empezamos, ¿verdad?, a preguntarnos hasta cuándo el Señor nos va a responder.
¿Cuándo será el momento que Dios va a intervenir? ¿Cuándo será ese día, ese momento, esa hora cuando Dios me va a favorecer? Y cuando vemos que Dios se tarda, comenzamos a sentirnos abrumados. Comenzamos a sentir, hermanos, de que las cosas se salieron de control. Como que ya no hay un rumbo seguro para que nosotros caminemos. Y amados hermanos, si nosotros no tenemos cuidado con esto de la ansiedad, y déjeme de decirle, la ansiedad es un fenómeno que se está dando no solamente en el pueblo de Dios, sino también en toda persona que es humana de este planeta Tierra. La ansiedad ocupa mucho en los consultorios médicos, en los consultorios psiquiátricos, en los consultorios de los psicólogos. Una de las situaciones mentales que está prevaleciendo hoy en día es la ansiedad. Por las situaciones que se está viviendo, las finanzas, la economía, problemas familiares, problemas matrimoniales, asuntos laborales, conflictos internos, todo eso está llevando a la gente a un alto nivel de ansiedad. Y usted y yo, aunque somos el pueblo de Dios, no estamos exentos de caer en esta situación de la ansiedad. Puede ser que algunos de ustedes están sentados aquí y son presa de la ansiedad. Pero póngale ojo, póngale mucho cuidado a esto que el Señor nos está hablando, porque si no atendemos a este problema de la ansiedad nos va a llevar a la de la duda. Y amados hermanos, cuando nosotros comenzamos a dudar, comenzamos a tener muchas preguntas que comienzan a darse en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser, y comenzamos a preguntarnos si de verdad el Señor está con nosotros. Una de las primeras preguntas que viene, Dios, ¿será que ya me dejó? ¿Será que Dios ya me abandonó? ¿Será que Dios todavía está conmigo? Y yo quiero decirle, amados hermanos, que Dios todavía está caminando con usted. No importa si usted lo ve, no importa si usted lo siente, no importa si Dios no le responde a la oración, Dios todavía sigue caminando con usted. ¿Por qué le digo eso? Porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto de que Dios esté con nosotros es algo prometido. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. El carácter de Dios es la promesa, la seguridad que nosotros tenemos de lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Que lo que Él dijo, Él lo está sosteniendo por su carácter, que es verdadero, porque Él es fiel, porque en Él no hay mentira, en Él no hay mudanza ni sombra de muerte. Entonces, no importa que usted lo sienta o no lo sienta, Dios está ahí. Punto. Dios está ahí. Pero el asunto es que nosotros luchamos mucho con nuestra humanidad y comenzamos a preguntarnos, ¿será que vale la pena que yo siga orando? ¿Será que vale la pena presentarle la misma petición al Señor? Y muchas veces nosotros llegamos a sentirnos como un disco rayado, aunque para Dios no somos un disco rayado, pero nosotros somos los que llegamos a sentirnos, ya me siento un disco rayado, la misma petición todo el tiempo, la misma situación presentándosela al Señor, y parece ser que Dios tiene los oídos cerrados, como que no me oye, ni siquiera levanta humo para decirme, estoy recibiendo tu oración. Amén. Entonces, la duda comienza a apoderarse de nosotros y comenzamos a cuestionar si estamos caminando en la voluntad del Señor. Comenzamos a cuestionar si he hecho lo correcto, si no he hecho lo correcto. Comenzamos, hermanos, a tener ciertas situaciones en nuestra vida que si no tenemos cuidado, la duda comienza a crear una división en nuestro corazón. Y fíjese que la palabra de Dios nos advierte y nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es peligroso la duda, porque la duda llega a dividir el corazón. La duda comienza, hermanos, a hacernos vacilar. Comenzamos a sentir, ¿será que vale la pena que yo siga sirviendo al Señor? ¿Será que vale la pena que yo me consagre, que me santifique, que viva para Dios? Si Dios, yo veo que la gente alrededor mío, esos prosperan. Los impíos están siendo prosperados. Ese era el problema de Asaf. Él decía, los que no te conocen, Señor, esos están como un laurel verde, pero yo me estoy secando.
Eso es lo que lo decía Asaf, el salmista Asaf. Y muchos de nosotros comenzamos a sentirnos así. Mi presupuesto está apretado, casi no tengo para esto y lo otro, pero miren aquellos si tienen para gastar en la cerveza, para ir a la discoteca, para derrochar el dinero, y yo aquí me estoy consumiendo. La duda comienza a hacer mella en nuestro corazón. Y además, hermanos, cuando el corazón lo tenemos dividido, es muy difícil que nosotros podamos prevalecer en el camino del Señor. La Biblia nos dice que no podemos caminar entre dos aguas, entre dos pensamientos, no podemos servir a dos señores. Mire qué terrible esto de Lady D, porque una vez la duda comienza a hacer mella en nuestro corazón, no nos damos cuenta que eso abre la puerta para el desánimo. Eso abre la puerta para que la fatiga en la que ya estamos siga incrementando. Venimos a la iglesia, ustedes se miran muy bonitos, preciosos aquí, pero nadie sabe en realidad cómo está el estado de su corazón. Solo Dios lo sabe. Y usted puede cantar con nosotros y alabar y venir a recibir la palabra, pero solo Dios y usted sabe si la duda se ha apoderado de su corazón. Entonces, el problema con la duda es que cuando permitimos que la ansiedad, la duda, la vacilación, el tener un corazón dividido comienza a apoderarse de nosotros, eso, hermano, lleva a un clímax al creyente. Y el clímax que lleva nuestra vida, y el diablo, hermanos, que es el enemigo de nuestra alma, a él le encanta vernos en desesperación. La desesperación la llegamos a sentir cuando sentimos que ya no aguantamos más. Cuando ya no soporto la espera. Me siento agobiada, cargada, siento que ya no tiene sentido seguir. Me siento un manojo de nervios. Comenzamos a experimentar como que la vida se detuvo en un punto que no puedo pasar de ahí, no puedo avanzar. Llegamos a sentir, amados hermanos, que Dios se desapareció del mapa. Clamamos a Él y no lo encontramos. Oramos en la palabra, leemos la palabra y Dios no nos habla. ¿Dónde está Dios? Se fue, desapareció del mapa y me dejó sola. Llegamos a sentir que las fuerzas se nos han ido. Y amados hermanos, cuando llegamos a sentir que las fuerzas se nos han ido, yo no sé usted, pero muchas veces yo he querido gritar. He querido gritar de desesperación. He querido llorar. Sí, a uno le agarra de llorar, de frustración, de impotencia, de incapacidad. Nos sentimos frustrados, amén. Sentimos que ya no tenemos fuerzas emocionales, que la mente ya no nos da. Espiritualmente nos sentimos secos, sentimos que la energía se nos fue. Llegamos a sentir, hermanos, hasta problemas físicos. Algunos hermanos llegamos a experimentar dolores de cabeza que no son producto de una enfermedad, sino del estrés, de la ansiedad, del cansancio, de la fatiga. Y amados hermanos, conforme la vida avanza, ¿verdad? Yo me estoy dando cuenta que si pierdo el horario de dormir, tarde o temprano mi cuerpo me va a empezar a faltar la factura y comienzo a sentir la cabeza que comienza a dolerme. Entonces, amados, estas situaciones, ¿verdad?, se dan cuando nosotros caemos en una fatiga, en un cansancio, en una situación que nos agobia. Y cuando llegamos a ese estado de desesperación, ya no tenemos ni fuerzas para orar. Y no es que andemos en la carne, no es que andemos en pecado, pero ya no tenemos fuerzas para orar, no tenemos fuerzas para leer la Biblia, ya no tenemos ganas de congregarnos. Y comenzamos a faltar a una reunión, comenzamos a faltar al servicio de oración, se nos hace fácil faltar el sábado a la escuela de discípulos, al grupo de alcance, y el domingo ya no se diga, la gasolina ya no me dio para poder asistir al servicio de celebración al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque el cansancio, la fatiga de la espera es tanto que vamos a llegar a un punto en que vamos a querer tirarlo todo. No puede olvidarse que aunque es una persona espiritual, usted todavía sigue siendo humano. Si usted solo anda en la nube de arriba, la nube espiritual, déjeme decirle que va a sentir un día en que el sopapo va a ser tan grande, el sopapo va a ser tan grande
que no va a poder levantarse. Va a tener unos chichones tan grandes, hermano, ni que el hielo se lo va a poder quitar. Porque, amados hermanos, mire, es que yo he estado pensando y meditando, hermanos, en todas estas cosas, porque esto es muy serio. Cuando usted llega a sentir que lo quiere tirar todo, usted ya llegó a un nivel donde ya no le importa nada ni nadie. ¿Por qué seguir? Ya no tengo fuerzas, no vale la pena, Dios no está conmigo, no me contesta, no veo la salida, no veo la puerta, la bendición no llega. ¿Me entiende? Todas esas situaciones. Y cuando llegamos a estos estados de ADD, de ADD, que es la ansiedad, la duda y la desesperación, nosotros no nos damos cuenta que el Señor no se ha ido, Él sigue ahí. Y lo que Dios está esperando es que Él espera pacientemente. ¿Para qué? Para que nosotros le demos la oportunidad de glorificarse en el test de fe que Él nos está dando. Mire, le voy a decir esto para que agarre fuerza. Dios nunca nos va a poner en algo que Él no se hace responsable de caminar con nosotros. Nunca. Nosotros los seres humanos, yo le puedo tirar a algo y lo dejo ahí trabado. Hay que usted se libre, salga como pueda. Pero Dios no hace eso. Si Dios me lanzó a un hoyo, Él va a estar ahí conmigo en el hoyo. Sí, hermanos, porque ese es el Dios de gracia, ese es el Dios de bondad y de misericordia que nosotros conocemos. Entonces, Dios nos pone en el test de la fe porque Él quiere glorificarse, porque Él quiere lograr objetivos específicos, porque Dios tiene metas que se ha trazado con la vida suya y la mía, y Él se ha propuesto que Él va a lograr lo que Él quiere. Amén. Entonces, recuerde esto que le voy a decir, toda espera produce cansancio. Sin embargo, hay un tipo de espera que en vez de cansarnos nos renueva. Esperar en el Señor, mi amada iglesia, tiene una garantía. Todo producto que usted compra, especialmente dependiendo de los miles de dólares que invierte, usted le busca la garantía, ¿ah? Y aunque si no le gastara miles de dólares, aunque gastara unos 30 en una licuadora, usted quiere una garantía, amén. Pero hay una garantía que Dios nos hace. Nadie más le puede hacer esa garantía. Y la garantía es que en la espera nosotros vamos a ser renovados. En hebreo la palabra esperar tiene la connotación de fuerza. Se puede ilustrar como un lazo muy frágil que no tiene la fuerza de levantar algo muy pesado. Pero si ese lazo frágil se ata a un cable de acero, ese lazo frágil va a poder levantar ese peso que no podía levantar antes. ¿Por qué? Porque ahora está atado a un cable de acero. Y amados hermanos, esto tiene mucho significado. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. La clave para poder vencer la vida no está caminar en nuestra fuerza, sino caminar en la fuerza del poderoso Dios. Ahí está la clave, ahí está la victoria. Entonces, cuando nosotros nos amparamos bajo la fuerza de Dios, bajo el poder de Dios, aunque yo no tenga fuerza, voy a tener fuerzas. Fíjese que Hebreos en el capítulo 11, cuando da un recuento de los grandes héroes de la fe, dice de muchos de ellos que sacaron fuerzas de donde no las tenían. Y amados hermanos, muchos de nosotros llegamos a sentirnos así en la vida cristiana, que ya no tenemos fuerzas. Y si usted sigue caminando en su propia fuerza, no va a tener fuerza, eso sí le puedo decir. Pero si usted camina en la fuerza del Señor, en el poder de su fuerza, aunque su fuerza ya no la tenga, a través de la fuerza del Señor, usted va a poder seguir adelante. Usted va a poder caminar, usted va a enfrentar los desafíos de la vida conforme la fuerza del Señor. Esta palabra también, esperar, en el hebreo, tiene la connotación de reverdecer o florecer. Y sabe que el comprender esto me ha ayudado a entender que la espera, aunque nada agradable, muchas veces la espera es dolorosa. La espera no solamente nos cansa y produce dolor, pero en la vida de todo hijo de Dios, la espera es necesaria. La espera es necesaria, hermanos. Y le voy a decir por qué. Hemos leído en este pasaje que así como el águila se renueva, el Señor quiere renovar nuestras vidas
¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros crezcamos y alcancemos las alturas de gloria por las cuales Él nos quiere llevar. No pierda de vista esto, hermanos. Dios le quiere llevar a alturas de gloria. Alturas de gloria que no hemos conocido. Si usted ha conocido a Dios, no se conforme. Dios tiene más para usted. Si usted ha experimentado el amor de Dios, Él quiere que lo experimente en una dimensión mayor. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, el objetivo de Dios es que lo experimente en una gracia mayor. Si usted ha experimentado que Dios responde a la oración, Dios quiere demostrarle que en la oración Él puede hacer milagros. Las alturas de gloria. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, ese es el propósito de Dios, llevarnos a las alturas de gloria. Pero para que lleguemos ahí, acompáñenme a ver brevemente esto del águila. El águila es el ave con mayor longevidad de esa especie. Llega a vivir 70 años. Ese es el ciclo normal de la vida de un águila. Puede llegar a vivir 70 años. Escuche esto muy importante. Para llegar a los 70 años, cuando el águila llega a los 40, es necesario que tome una seria y difícil decisión. ¿Por qué razón el águila tiene que tomar una decisión difícil? Las uñas del águila están tan apretadas y también a la vez son tan flexibles que no consigue agarrar a las presas que necesita para alimentarse. Y eso es un serio problema. Si no puede comer, ¿qué va a suceder? Se va a morir. Además de eso, el pico del águila, hermanos, se le vuelve puntiagudo, ¿verdad? Es puntiagudo, pero se curva. Ya no es así, sino que se curva y el pico se le vuelve contra el pecho. Imagínense. Entonces, la única alternativa que el águila tiene es de tomar una decisión. Y la decisión que el águila tiene que hacer, porque imagínense, a los 40 ya está envejecida, ya las plumas las tiene tan pesadas que ya no puede volar. Y apenas a los 40 años. Volar se hace tan duro, tan difícil, que el águila tiene que decidir si se va a morir o va a vivir. Para poder vivir, el águila tiene que pasar por un doloroso proceso de renovación que va a durar aproximadamente 150 días. Eso es el equivalente de 5 meses. En este proceso, si el águila decide morir, ella va a buscar una de las montañas más altas. Y en esa montaña se va a ubicar en un lugar que esté cerca de un peñasco y cerca de un árbol donde haya un nido, donde no tenga que volar, porque no puede volar. Cuando ya está cerca del peñasco, el águila va a tener que decidir qué va a hacer con su pico. Acuérdese, el pico ya está curvado, ya no le sirve para nada. La alternativa que le queda al águila es empezar el pico a golpearlo. Empieza a golpearlo contra el paredón, a modo que se le desprenda lo duro que tiene, el cascarón duro. Porque si ella no logra desprenderse de eso, ella no va a poder tener un pico nuevo. No sé en realidad cuánto tiempo le lleva estarse dando ahí, desprendiéndose el pico. Es muy doloroso. Sin el pico, ella no va a poder, tiene que tener un pico nuevo. ¿Para qué? Para quitarse las uñas que están viejas. Después, cuando tiene el pico nuevo, va a empezar a desprenderse las uñas. ¿Puede imaginarse qué doloroso es eso? ¿Por qué es necesario que tenga que desprenderse las uñas? Porque las uñas las necesita para quitarse esas plumas viejas que tiene. De lo contrario, no le van a poder nacer plumas nuevas. Y este proceso, hermanos, de 5 meses, es el único proceso que al águila le va a ayudar para que sea renovada y pueda pueda alzarse hacia las alturas nuevamente. Yo entendí mejor este pasaje de Isaías después de leer un poco sobre las águilas. Porque, amados hermanos, si nosotros no pasamos por ese proceso de renovación a través de la espera, es imposible llegar a las alturas de gloria a las cuales el Señor nos está llamando. No sé cuántos
está en espera. No sé cuánto tiempo usted ha estado esperando por una intervención de Dios, por un milagro, por una puerta que se abra. No sé qué es lo que usted está esperando en Dios, pero en esta mañana el Señor le dice que recuerde, el águila necesita pasar por un proceso de renovación a través de un tiempo de espera. En este proceso de renovación, a través del esperar en el Señor, Él quiere cumplir 3 objetivos en nosotros. El primero es enseñarnos que así como el águila, muchas veces vamos a tener que aprender a caminar y a enfrentar situaciones en nuestras vidas solos. Aunque usted esté casado, casada, va a tener que pasar situaciones solo y sola. Aunque usted sea miembro de una familia y tenga una familia que le ame mucho, va a llegar momentos en que Dios le va a hacer pasar por tiempos solo, sola. No tiene que ver con estado civil, si es casado o soltero, van a haber situaciones en las que las vamos a tener que vivir solos, solos con Dios. Ninguna otra persona podrá caminar o estar con nosotros. Déjeme decirle por qué, porque los asuntos que el Señor nos quiere tratar son internos o son íntimos. Cuando digo internos, eso tiene que ver con nuestro estado mental. Cuando hablo del estado de nuestra mente, me refiero a la manera en que asimilamos el mundo, cómo procesamos las experiencias, cómo procesamos los entornos nuestros, cómo procesamos nuestras relaciones. Entonces, esto es que Dios quiere tratar nuestro estado mental, que nosotros examinemos cómo miramos el pecado, cómo miramos el aspecto del mundo. Cuando yo hablo del mundo, no hablo del mundo malvado, pecador, pecaminoso, no. Cuando digo mundo me refiero a cosmos. Cuando hablo de cosmos me refiero a lo que nos rodea. Hay un mundo que nos rodea, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo, hermanos? Porque mire, ¿por qué yo estoy queriendo asegurarme que usted entiende esto? Porque esto es muy importante en la renovación a la cual el Señor nos quiere llevar. Hay un cosmos, allá su vecindario, eso es parte del cosmos. Las calles donde usted camina, donde maneja el trabajo, para que me entienda de lo que el Señor nos está hablando, eso es el cosmos, ese es el mundo que nos rodea. Entonces, usted y yo venimos a ser el producto de todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida. ¿Sí? Entonces, en nuestra vida, en ese recorrido de la vida que hemos tenido, nosotros hemos agarrado valores, ideales, se han formado en nosotros patrones de pensamiento. Y todo eso que hemos acogido, que hemos recogido en la vida, vienen a moldear la persona que nosotros somos. Y esas cosas que han venido a moldear nuestra vida, que nos han llegado a ser la persona que somos, ahora en Cristo, Dios tiene que sacudirlas. Dios tiene que quebrarlas. Dios tiene que hacerlas de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque muchas de esas cosas no van en línea con los principios y las normas de la palabra de Dios. Para que nosotros podamos, amados hermanos, entrar en una relación más íntima con Dios. Y yo escucho la voz del Espíritu que nos está llevando a un mensaje de intimidad con Dios. Gloria a Dios por esa invitación que Él nos está haciendo de entrar a una relación de intimidad con Él. Pero para llegar a ese momento de intimidad con Dios, necesitamos asegurarnos que mis valores son los valores de la Biblia, que en mi vida yo aplico los principios de la Biblia, que yo tengo las normas de Dios, no solo en mí, sino en mi hogar. Si usted es casado y tiene un hogar, tiene hijos, tiene esposo, tiene esposa, asegúrese que su hogar está regido por las normas de Dios, por los principios divinos, por las leyes divinas. Porque si no lo tenemos, hermanos, tarde o temprano la base del hogar va a ser sacudida y no va a poder resistir ese sacudón que viene. Entonces, es necesario que nosotros examinemos y permitamos al Señor que Él examine lo que llena nuestras mentes. ¿En qué piensa usted? Yo siempre he dicho, la chequera me deja ver el tipo de creyente. Porque las chequeras dejan ver la persona que usted es y lo que hay en su corazón. Ahí es donde suelta la plata.
Y lo mismo ocurre con nuestra mente. ¿Qué es lo que ocupa su mente? Examínese, hermano. ¿Qué es lo que le ocupa la mente cuando salimos del domingo y comienza el lunes? ¿En qué piensa usted? ¿Qué es lo que le llenan los pensamientos? ¿Qué es lo que le ayuda a procesar su pensamiento? ¿Qué es, hermano? Porque eso le va a dejar saber lo que gobierna su mente. Y amados hermanos, mientras nosotros no pasemos por un proceso de renovación mental, es muy difícil que Dios pueda cumplir los propósitos que quiere cumplir en nuestra vida. Hay creyentes que son muy dados al temor, que son dados a la melancolía, a la depresión y a la tristeza. Y déjeme decirle que todo eso comienza en la mente. Comienza en la mente, el creyente comienza a decir, no sirvo para nada, no puedo hacer esto, las puertas se me han cerrado, ¿para qué seguir intentando? ¿Cuántos me están siguiendo lo que estoy diciendo? Llegamos a decir, ya no veo que Dios esté interviniendo en mi casa, hemos orado, hemos ayunado, no hay una respuesta de Dios. ¿En dónde comienza el problema? En la mente. Entonces, el Señor quiere poner su mano en nuestro estado mental para que nosotros podamos entender si nuestra mente está siendo renovada. Cuando la mente es renovada, comenzamos a pensar como Cristo piensa. Esto es maravilloso, hermanos. La Biblia dice que podemos llegar a adquirir la mente de Cristo. Podemos llegar a ser como Cristo, no como alguien dijo una vez que éramos dioses. No, yo he sido creada a la imagen de Dios. Puedo llegar a ser igual al Hijo de Dios en su carácter, amén, pero no en esencia de divino de Dios, no, eso es una tergiversación de la palabra. Entonces, pero sí yo puedo llegar a tener la mente de Cristo. Y cuando le digo que el Señor quiere llevarnos a procesarnos en la intimidad, cuando hablo de intimidad me refiero a lo que yo pienso realmente de Dios y de mí misma en cuanto a mi relación con Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Le voy a decir por qué. Porque hay algo tan intrínseco en nuestra vida íntima que solo el Espíritu de uno y el Espíritu de Dios nos conoce a perfección. Yo puedo decir que me conozco y que sé más o menos cómo soy. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que a través de pruebas, a través de tiempos de trato de Dios hacia mi vida, me he dado cuenta que yo no me conocía. Usted tiene una idea de usted, pero cuando Dios lo comienza a meter en el horno, usted se da cuenta en realidad quién es usted. Entonces, por eso yo digo en intimidad. Porque eso que solo Dios lo conoce y el espíritu mío, Dios tiene que tratarlo. Por ejemplo, el concepto que Job tenía de Dios no era el concepto que él creía tener. Después de la prueba que Job pasó, Job llegó a declarar en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nosotros podemos decir, Dios es bueno, cantamos, Dios es bueno. Y decimos, hay alguien que dice que Dios es bueno, sí, todo el tiempo Dios es bueno, ¿verdad? Y todos decimos, sí, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero amados hermanos, eso es lo que yo digo con mis labios. Eso es lo que yo puedo decir cuando estamos aquí en la iglesia. Pero en realidad, de verdad, Dios es bueno. En nuestro corazón muchas veces llegamos a creer que Dios no es bueno. Cuando estamos en el calor de la prueba, cuando estamos enfrentando una escasez, cuando estamos enfrentando un conflicto interno que no encontramos solución, cuando sentimos que la relación matrimonial está tan tironeada que está en un hilito y cualquier cosa la puede romper esa relación. Y no vemos la bondad de Dios que se extiende hacia nuestra vida, comenzamos a creer que Dios no es bueno. El corazón es engañoso, hermanos. Solo Dios, que tiene la capacidad de leer su mente, de leer todo lo que hay en usted, solo Dios puede saber exactamente cuál es el concepto que usted tiene de Él. Podemos llegar a creer o a decir, ¿verdad?, que Dios es amor. Y todos lo sabemos y le damos gracias a Dios por el amor de Dios.
Pero hay momentos, amados hermanos, en nuestra vida que comenzamos a cuestionar si Dios nos ama, si el amor de Dios es tan profundo como lo describe el apóstol Pablo. Comenzamos a cuestionar si de verdad Dios me ama tanto o si es que Él anda buscando un momentito de flojera mía que me salga un medio del camino para agarrarme y castigarme. Déjeme decirle que Dios no es ese tipo de Dios. Ese es el Dios que muchos han enseñado para infundirle temor a la gente. Y Dios no quiere que nosotros tengamos una relación con Él basada en el temor. Dios quiere que nuestra relación con Él esté basada en el amor. Juan decía que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque cuando nosotros tememos a Dios, quiere decir que no hemos sido perfeccionados en el amor. Y déjeme decirle que una de las cosas por las cuales el creyente no puede caminar en victoria sobre hábitos pecaminosos, sobre la carne, sobre situaciones con él mismo de carácter, de conflictos internos, de situaciones mentales, patrones de conducta, lo que sea, es porque no ha sido realmente perfeccionado en el amor de Dios. Cuando logramos vivir y experimentar el amor de Dios, hermanos, de una forma radical, el amor de Dios comienza a cambiarnos. El amor de Dios comienza a hacer la diferencia en nuestro estilo de vida. No es que yo tenga que esforzarme. Hay muchos creyentes hoy en día que se vuelven creyentes esforzados, queriendo vivir en la santidad de Dios. Y es cierto que tenemos que guardarnos en santidad. Pero nada en la vida cristiana se logra no a través de nuestros méritos. Dios no lo podemos ganar, se recibe por gracia, se recibe por misericordia. Simplemente, hermanos, no podemos ganarlo. Simplemente tenemos que recibirlo. Cuando yo he recibido la gracia de Dios, entonces puedo caminar en santidad. La santidad de la que Dios quiere. Porque hoy en día hay mucha santidad ficticia. Hay santidad que no es santidad de Dios. Entonces, pero cuando permitimos que Dios nos tome en intimidad y que nos lleve, nos confronte con la idea que tenemos de Él, lo que yo pienso de mí misma, y sabe, amados hermanos, que Dios ha puesto un potencial en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos el ADN de Dios. La Biblia dice que tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros. Esa naturaleza divina tiene que encontrar expresión en usted y en mí. ¿Sabe por qué esto es tan importante? Porque si no permitimos esa expresión de Dios en nosotros, siempre vamos a vivir derrotados. Siempre vamos a caminar cabizbajos. Siempre vamos a andar preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. A este tiempo cada uno de los que están aquí ya deberían saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, por eso es tan importante que nosotros permitamos que Dios nos lleve a la intimidad. Es en la intimidad donde se nos sacan los trapos al sol. Es en la intimidad, en esa relación de tú a tú, donde ¿Ah? Sí, amén. Es en la intimidad. Y déjeme decirle, hermanos, es doloroso cuando Dios nos lleva a la intimidad. Pero yo le vuelvo a repetir, en sus manos, aunque sea doloroso, vamos a estar seguros. Porque Él tiene poder para vendar nuestras heridas. Es en la soledad que produce la espera que Dios puede revelarnos lo que hay en lo profundo de nuestros corazones y nuestras mentes. Y si se lo permitimos, Él puede cambiar nuestros pensamientos y corazones. Segundo, para ser renovados, necesitamos pasar por el valle de la decisión que produce la espera. Le decía que el águila a los 40 años tiene que tomar una decisión. O va a vivir o va a morir. Y lo mismo es con nosotros. Dios nos está llevando al valle de la decisión, porque Él quiere que nos demos cuenta que tenemos que dejar algunas cosas o personas que de alguna manera están impidiendo nuestro desarrollo y crecimiento en Él. Y si eso impide el desarrollo y crecimiento en Él, eso quiere decir que tenemos el peligro, corremos el peligro de estancarnos o de morirnos espiritualmente. El águila tiene que tomar la decisión de morir o vivir, y con esa decisión va el hecho que tiene que apartarse
irse y buscar un peñasco más alto en la montaña para deshacerse del pico viejo, las uñas viejas y duras y las plumas que ya no le sirven para nada. Y eso, el pico, las uñas y las plumas, en vez de ayudarle, le sirven como un estorbo para que no vuele a las alturas de gloria. He descubierto que cuando comenzamos a hacer los cambios que Dios quiere, no los que yo creo, sino los que Dios quiere, esos cambios producen vida en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en nuestra relación con Dios. El corazón humano, su corazón y el mío, nosotros tendemos a aferrarnos a todo aquello que nos brinda amor, seguridad, protección, beneficio, estabilidad. Y no nos damos cuenta que si esas cosas, y quiero decirle, eso no está mal, eso está bien. El asunto es que muchas de esas cosas no son parte del propósito que Dios tiene para mi vida. Yo no le estoy diciendo no goce la vida, dejo de eso le digo, goce la vida. El creyente debe de ser el ser humano más feliz de la tierra. Sí. El creyente en Cristo debe conocer a plenitud lo que es el gozo. Debe conocer a plenitud lo que es la paz, lo que es el amor, lo que es la esperanza. Amén, sí, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, porque la naturaleza divina está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Entonces, pero si estas cosas no son parte del propósito de Dios, esas situaciones, esas cosas que nos atan, en vez de ayudarnos, se vuelven esclavitud en nuestra vida. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos en esclavitud emocional, mental y espiritual. Dios quiere que su pueblo sea libre, que goce de salud emocional, de salud mental, de salud física, de salud relacional, de salud financiera. Ese es el propósito de Dios. La Biblia dice que Dios da en abundancia, hermanos. Dios no es un Dios escaso. Él da en abundancia en todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, es al esperar en el Señor que nuestros ojos se abren y nuestra mente es iluminada para entender lo que antes no podíamos entender. Es en ese preciso momento cuando comenzamos a experimentar una renovación que no habíamos experimentado antes, que comprendemos lo que Jesús dijo. Jesús dijo que el vino nuevo no podía echarse en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo se iba a desperdiciar, los odres se iban a romper. No podemos disfrutar de lo que Dios quiere darnos a menos que seamos renovados. A menos que usted y yo nos desprendamos de las uñas, del pico, de las plumas. ¿Cuáles son las cosas viejas de las que tiene que deshacerse para ser renovado? ¿Serán hábitos? ¿Serán algunos patrones de conducta que no le ayudan? ¿Serán prácticas, amistades, relaciones que en vez de ayudarle a alcanzar el máximo potencial que Dios ha puesto en usted, lo mantienen en el piso y en vez de ayudarle a que se levante, lo priven de alzar el vuelo que Dios quiere que usted alce? Solo Dios y usted conoce esas viejas cosas de las que tiene que deshacerse. Tercero, la renovación que el Señor nos ofrece nos ayudará a no cansarnos y a no fatigarnos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el yugo y la carga del Señor es ligera. Sin embargo, para llevar su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera, es necesario no solamente creer en su palabra y creer en Jesús. Más que creer, es imprescindible que usted aprenda a confiar en Dios. ¿Por qué le digo esto? Le voy a explicar por qué esto es tan crucial, hermanos. Se dice que en una relación, sea cual sea la relación, y usted sabe que los humanos estamos llenos de relaciones. Así es que el consejo que le voy a dar, usted lo puede aplicar a cualquier relación. Se dice que una relación donde no hay confianza, esa relación tarde o temprano se va a morir. Tarde o temprano esa relación se va a morir. Y lo mismo se aplica a nuestra relación con el Señor. Habrá tiempos en los cuales nuestra fe va a ser sacudida como el trigo. Va a haber tiempos en los que vamos a sentir que hemos caído al piso, que no vamos a poder ver ni sentir absolutamente nada, que la iglesia va a estar en tremendo avivamiento y usted no va a sentir nada, así como entró, así va a salir.
Va a haber tiempos en los que se va a sentir muy pesado el caminar con Cristo. No porque le ha fallado, no porque está en pecado, sino simplemente porque así es la vida con el Señor. La vida con el Señor no todo es de gloria, de gozo, de aleluya, de victorias, de milagros, hermanos. Hay tiempos de desiertos. Hay tiempos de pruebas duras. Hay tiempos donde el horno pareciera ser que el Señor se le pasó la mano y está demasiado caliente. Se llegan esos momentos. Por eso es tan importante que cuando esos momentos se lleguen, cuando la espera en el Señor se prolonga, cuando esa espera se vuelve intensa, agobiante, desesperante, lo único que nos va a ayudar a seguir adelante es el hecho de que le hemos conocido y sabemos que el carácter de Dios es a toda prueba. Eso es lo único que nos va a ayudar a seguir adelante. Muchas veces no es lo que yo creo, porque déjeme decirle, hay momentos en los que lo que yo creo es sacudido y entro en conflictos con la fe. Y lo que me ayuda es saber que este Dios en quien yo he puesto mi confianza, Él nunca me va a fallar, nunca me va a abandonar. Este Dios es fiel. La Biblia dice que Él es poderoso para guiarme aún más allá de la muerte. Entonces, lo que le va a ayudar a usted es saber que Él es a toda prueba, que la confianza en Él no va a ser defraudada. Los seres humanos nos defraudamos unos a otros. Lamentablemente así es. Porque somos finitos, somos de una naturaleza caída. Pero este Dios, Él es a toda prueba. Por eso, amados hermanos, yo estoy determinada que aunque Él se tardare, que aunque Él todavía se tarde, todavía lo voy a seguir amando. Todavía voy a vivir para Él. Todavía le voy a alabar. Todavía seguiré sirviéndole. Todavía me voy a guardar para Él. Todavía voy a seguir esperándole. Porque aunque Él se tardare, sin duda Él hará conforme a su tiempo y a su voluntad. Su tiempo como su voluntad son perfectos. Él nunca llega tarde, siempre llega en el justo y en el preciso momento. Recuerde esto que le voy a decir. La espera aparentemente prolonga el tiempo. Así que no se desespere ni permita ser presa del ADD espiritual. Amén. No permita que la ansiedad, la duda, la desesperación vengan como un río sobre usted. En conclusión, el test de la fe, el cual es la espera, puede redundar para bendición nuestra. Cuando estamos en medio de la espera, hermanos, no entendemos el porqué de la espera. Pero conforme el tiempo va pasando, y examinamos, volvemos para atrás y examinamos todo lo que sucedió en ese tiempo de espera, entonces comenzamos a entender los propósitos por los cuales el Señor así lo permitió. En ese tiempo de espera, si nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, nuestro Paracleto divino, le aseguro que Él va a estar cimentando y fortaleciendo nuestra fe. En ese tiempo el Espíritu Santo nos va a dar nuevas experiencias con el Señor, va a profundizar nuestra entrega y nuestro amor a Jesús por la palabra, y créame que le va a hacer un mejor individuo, le va a hacer un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, le va a hacer un mejor trabajador, un mejor amigo, un mejor hermano, va a ser mejor en todo, hermanos. Sé que la espera es dolorosa. A veces nos quita las fuerzas, a veces llegamos a sentir que hasta se nos va la fuerza de vivir, el deseo de vivir. Pero es en la espera donde nosotros adquirimos nuevas fuerzas y somos renovados para volar como las águilas. Algo que a mí me impresionó de esto del águila es que se dice que es la única ave que cuando hay una copiosa tormenta de lluvia, pero el águila es la única ave que puede irse como un avión supersónico. No sé qué es lo que usted puede estar pasando, no sé qué tiempo usted ha estado esperando, no sé lo que usted espera. Pareciera ser que ya no aguanta más. Recuerde, no hay una tormenta que sea eterna. Eso a mí me ayudó mucho en estos 2 últimos años de mi vida. Ninguna tormenta es eterna, tarde o temprano va a llegar el límite, se va a acabar. Nada es eterno, solo Dios es eterno.
Pero Dios tiene un propósito con esta iglesia, con los que componemos esta congregación. Y el propósito es que nosotros seamos como el águila, que volemos como un jet supersónico, que atravesemos la tormenta, por muy copiosa que sea, y volemos sobre la tormenta. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios.